Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el avance del tema 2, que hace referencia a la evolución del pensamiento económico, parte número 2. Nos habíamos quedado en el pensamiento económico medieval, que era la escuela mercantilista. Posteriormente pasamos al pensamiento económico moderno, el liberalismo del siglo XVII. Aquí surgen dos escuelas, la escuela fisiocrática y la escuela clásica, que da origen a lo que se llama el sistema o las ideas del sistema capitalista. El liberalismo del siglo XVII. Las reacciones a la política mercantilista condujeron al liberalismo económico. Esas reacciones de la política mercantilista tienen que ver con el control del Estado, es decir, el Estado controlaba todo lo que era la producción en el país, en todos los sectores, el control que había, digamos, en el tema de las aduanas, es decir, el Estado tenía que ver con todo ese proceso de productivo, y por otra parte, lo que da lugar a un cambio en la ideología de cómo llevar adelante el proceso productivo es que el sistema económico feudal se vuelve muy ineficiente, es decir, la productividad era baja, de tal manera de que el empresario prefiere, en este caso, pagar un salario a los trabajadores para que estos, en base a lo producido, se vuelvan más eficientes. También en Inglaterra, gracias a los descubrimientos de nuevos métodos de producción en los sectores textiles y metalúrgicos, condujeron a Inglaterra, a aquella nación, a la revolución industrial. En Francia se materializaron los métodos administrativos y de la política tributaria de Luis XIV y Luis XV. Se desarrollaron las ciencias morales, físicas, matemáticas, gracias al desarrollo de los trabajos de John Locke, Isaac Newton y William Leibniz. Se sobreestimaron los progresos intelectuales y las aptitudes potenciales del hombre. Así, en esta época se inicia la fase científica de la ciencia económica. El pensamiento económico en la Edad Moderna, el liberalismo del siglo XVII. Una de las escuelas importantes fue la escuela fisiocrática. La fisiocracia era una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII, fundada por François Quesnay en Francia. Afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado. Su doctrina queda resumida en la expresión laissez-faire et laissez-faire, le monde va de lui-même. Esta frase, que era acuñada por los fisiócratas, quiere decir dejar hacer, dejar pasar, el mundo va a cuidar de sí mismo. El término fisiocracia proviene de la palabra griega physis, igual a naturaleza, y kratos, autoridad. La fisiocracia significa gobierno de la naturaleza, y precisamente el propósito de esta escuela es aproximar a los hombres a la naturaleza, propiciando la libertad de trabajo y la libertad de comercio. Las ideas fisiocráticas surgen como reacción ante las restricciones feudales, mercantilistas y gubernamentales que restringían la iniciativa privada. Los fisiócratas elaboraron una doctrina natural de la vida económica. La idea fundamental de su teoría era la creencia de que las leyes humanas debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza, por lo cual hay que dejar que ésta actúe libremente según su pensamiento. El principal derecho natural del hombre, dice, consiste en el disfrute de los resultados de su trabajo, siempre que tal disfrute se armonice con el derecho de los demás. Los gobiernos no deben interferir en los asuntos económicos solo al mínimo para proteger la vida, propiedad privada y mantener la libertad de contratación. La agricultura, según los fisiócratas, es el único sector productivo de la economía capaz de generar el excedente del cual depende todo lo demás, y por lo tanto era menester realizar investigaciones para aumentar su productividad, lograr aumentar la productividad de la agricultura. La riqueza de un país procede de su capacidad de producción y no de la cantidad de oro y plata que poseyera. De aquí que no se centra en el estudio del dinero. Este pensamiento es un pensamiento contrario a lo que pensaban los mercantilistas, que la riqueza de una nación procedía de la acumulación de oro y plata.
Según los fisiócratas, decía, es necesario la libertad de comercio, la supresión de las aduanas, la supresión de la regulación de los salarios y la supresión del tope a la tasa de interés. El interés personal confinado a sus propias fuerzas es suficiente para encontrar lo más ventajoso. ¿Esto qué quería decir? Que cada persona ocupándose, digamos, en lo mejor que sabe hacer, eso va a ser suficiente para encontrar lo que es más ventajoso para la persona. La libre concurrencia es lo que establece el precio más ventajoso. Indicaban de que si existe competencia en el mercado, esta competencia va a establecer el precio más ventajoso para todos. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumidor va a salir ganando. ¿Por qué? Porque siempre va a poder conseguir los productos, los bienes y servicios a un precio más bajo, y la competencia va a desalojar del mercado a aquellos productores ineficientes. Entonces, por eso los fisiócratas hablaban que la libre concurrencia es la que establece el precio más ventajoso. Entre los principios de la escuela fisiocrática propician la libertad de trabajo y comercio, es decir, la libre contratación y el libre comercio. La no intervención del gobierno en los asuntos económicos más allá del mínimo imprescindible. La libertad de comercio exterior. La riqueza de una nación procede de su capacidad de producción. La supresión de las aduanas interiores, la regulación de los salarios y el tope máximo a la tasa de interés. Según los fisiócratas decían que no deben existir estas aduanas interiores, no debe existir la regulación de los salarios y tampoco debe haber un tope máximo a la tasa de interés. Consideraban que la riqueza circula en tres grupos sociales: la clase productiva, que eran los agricultores; la clase estéril, denominado así a los artesanos y comerciantes; la clase soberana o propietarios, donde se encontraba la nobleza, el clero, terratenientes y funcionarios. El Estado debe mantener el orden natural mediante tres reglas, decían: el derecho a la propiedad, la libertad económica, el laissez-faire, el laissez-passer, y la seguridad en el disfrute de esos derechos y libertades. Esos eran los principios de la escuela fisiocrática. Bueno, pasamos ahora al pensamiento económico en la Edad Moderna, el liberalismo del siglo XVII, pero con otra escuela, la escuela clásica. En esta escuela inicia el origen de la economía como ciencia. La esencia de esta escuela era la escasez, el individualismo, la libertad. Es decir, que cada persona se dedique a hacer lo que mejor sabe hacer. El individualismo decía que cada persona, ocupándose de sí mismo, iba a lograr el bienestar social. Y la escasez hacía referencia a que el precio de los bienes estaba en función a la escasez de los mismos. Dentro de esta escuela se reconocen a los más sobresalientes economistas como Adam Smith. Su obra principal, por la cual se le reconoce más, es La riqueza de las naciones. Después tenemos a Robert Malthus, que escribe un ensayo sobre el principio de la población. Después David Ricardo, Principios de economía política y tributación. Obviamente estas son sus principales obras, aunque tuvieron muchas obras anteriores. Después tenemos a John Stuart Mill, Principios de economía política, y Jean-Baptiste Say, que se le conoce por la famosa ley de Say, que tiene que ver con la tierra, trabajo y el capital. Vamos a ver algunos aportes de Adam Smith. Adam Smith nació en Escocia en 1723 y falleció en 1790. La principal obra, como ya dijimos, La riqueza de las naciones, publicada en 1776. En esta obra se escribe sobre la producción, distribución, el valor, el empleo y el capital, el progreso de la riqueza en diferentes naciones, sistemas de economía política en distintas naciones, los ingresos o finanzas públicas del gobierno y la comunidad. Smith esboza una teoría sobre la producción, el valor y la distribución, concentrándose en la división del trabajo y el proceso de formación de los precios. También habla sobre las condiciones y consecuencias del progreso económico, tratando el proceso de acumulación y formación del capital, el ahorro y la inversión. La riqueza de las naciones, libro 4, capítulo 2, menciona: pero es solo por su propio provecho que un hombre emplea su capital en apoyo de la industria,
Por tanto, siempre se esforzará en usarlo en la industria cuyo producto tiende a ser de mayor valor o en intercambiarlo por la mayor cantidad posible de dinero u otros bienes. En esto está, decía, como en otros muchos casos, guiado por una mano invisible, para alcanzar un fin que no formaba parte de su intención. Y tampoco es lo peor para la sociedad que esto haya sido así. Al buscar su propio interés, el hombre a menudo favorece el de la sociedad mejor que cuando realmente deseaba ser. Aquí nos habla de la metáfora de la mano invisible. Nos dice que las personas actuando de acuerdo a su propio interés logran un bienestar colectivo. Eso hace referencia a que las personas actuando bajo su propio interés no buscan inicialmente el bienestar colectivo, pero esto se traduce en un bienestar colectivo, ya que las personas que son más eficientes van a llevar su producción al mercado y esto va a hacer que el precio para los consumidores también sea más bajo. Entonces, a eso hace referencia la metáfora de la mano invisible. La riqueza de las naciones, el origen de la economía como ciencia. La preocupación principal fue el crecimiento económico y los temas relacionados como la distribución, el valor y el comercio internacional. Uno de sus objetivos principales fue la denuncia de las ideas mercantilistas restrictivas de la libre competencia que estaban aún muy extendidas en su época. El Estado, decía, debía abstenerse de intervenir en la economía, ya que si los hombres actuaban libremente en la búsqueda de su propio interés, había una mano invisible que convertía sus esfuerzos en beneficios para todos. La agricultura no era la única fuente de riqueza, sino todo trabajo útil al producto total o de la comunidad. Decía que todos los productores vendrían a formar la riqueza del país. Sin embargo, Smith más tarde reconoce los trabajos improductivos, entre ellos los curas, los militares y el soberano. Defiende el individualismo, es decir, la suma de la riqueza individual es la riqueza de un país. Excluye el atesoramiento de los metales preciosos como riqueza. El potencial productivo de la comunidad es el conjunto máximo de bienes que un país puede obtener, dada la naturaleza del suelo, su clima y su situación respecto a otros países. Estaba a favor del libre comercio local e internacional. Decían, el mercado se regula automáticamente, implica que la economía estaba guiada por una mano invisible, es decir, en el mercado debía ser libre. En el mercado libre, división del trabajo o especialización produce destreza, ahorra tiempo y es técnicamente más eficiente. Argumentaban que la división del trabajo o especialización generaba siempre una destreza mayor que ahorraba tiempo y era técnicamente más eficiente. Estaba a favor del libre comercio como la mejor política para los países del mundo. Sostenía que con el libre comercio cada país podía especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta, o sea que pudiera producirlos más eficientemente que otros países, e importar aquellos bienes en los cuales tuviera una desventaja absoluta. Esta especialización internacional de los factores productivos resultaría en un incremento en la producción mundial. Otro de los que hicieron un gran aporte dentro de esta escuela es David Ricardo, 1772-1823, economista británico. Su principal obra, Principios de Economía Política y Tributación, 1817. Ricardo pensaba que el crecimiento de la población provocaría una escasez de tierras productivas, es decir, que a medida que haya más población, las tierras productivas iban a ser menos y por lo tanto era necesario añadir siempre otras tierras para el proceso productivo. Su teoría de la renta estaba basada en la productividad de la tierra. Defendió la teoría clásica del comercio internacional, subrayando la importancia de la especialización internacional y la libre competencia. Su teoría del valor trabajo afirma que los salarios dependen del precio de los alimentos y que a su vez dependen de los costos de producción, los cuales dependen de la cantidad de trabajo necesario para producir los alimentos. En otras palabras, el trabajo es el principal determinante del valor. Ricardo presenta una teoría del valor basada en que el aprecio de los bienes está en relación con su escasez y con la cantidad de trabajo que requiere su producción. El capital consiste entonces en la acumulación del trabajo anterior.
es decir, que el único medio por el cual se podría producir la acumulación es a través del trabajo. Distingue también entre precio natural determinado por el trabajo y el precio corriente determinado por la oferta y la demanda. Cuando habla Ricardo del precio natural, está haciendo referencia al precio que ha costado producir los bienes, es decir, el precio pagado a los factores de producción para la producción del bien. Y cuando habla del precio corriente, ese habla del precio que ha sido determinado por la oferta y la demanda en el mercado. En su obra, la parte más original es la referida a la distribución de los ingresos, rentas en general, y cómo en cada momento se fija el nivel de cada una. La renta sube por la incorporación en la producción de tierras anteriormente lejanas e improductivas. El salario nominal, cuando hablaba del salario nominal, el salario que los trabajadores recibían en dinero, tendía a subir levemente, pero el salario real, el poder de compra que tenía ese dinero, permanecerá en el nivel de subsistencia, aunque haya intentos de incrementarlos. A esto se conoció como la ley de hierro de los salarios, basada a su vez en las ideas de Thomas Malthus. Entre sus aportes destaca especialmente la teoría de la ventaja comparativa. Que defiende las ventajas del comercio internacional y en esencia es una ampliación de la división del trabajo propuesta por Adam Smith. Teoría de la ventaja comparativa, dice: aunque un país produzca dos bienes más baratos que otro, deberá especializarse en la producción de ese bien con el costo de oportunidad menor. Eso quiere decir que debe producir el bien que le cuesta menos en términos de otros bienes. Esta teoría es uno de los principales alegatos a favor del libre comercio, ya que proporciona a un país libertad de crear un bien sin ningún tipo de injerencia. Según esta teoría, los países deben especializarse en la producción de aquello en lo que sean más eficientes y luego intercambiar lo producido con otros países. Si esto fuera así, ningún país quedaría fuera de la División Internacional del Trabajo bajo libre comercio, ya que incluso si un país está en tan mal estado que no tiene ninguna ventaja absoluta, sigue mereciendo la pena a sus socios comerciales, permitiéndole producir aquello en lo que sea menos malo. Es decir, de todo lo que produce un país, siempre va a tener algo en lo que es más eficiente que la producción de otros bienes. Entonces va a seguir produciendo esos tipos de bienes. Otro de los que hicieron aportes en la escuela clásica fue Thomas Robert Malthus, 1766-1834, economista británico, clérigo y demógrafo. Su obra, Ensayos sobre Principios de Población, 1798. Los estudios sobre el crecimiento de la población permitieron el desarrollo de la demografía. Era partidario del control o la abstinencia sexual para frenar el aumento de la población y reconocía el papel que cumplen las plagas, epidemias y guerras en el control de la superpoblación. Malthus estaba preocupado por la superpoblación. Específicamente, Malthus sugirió que las personas contrajeran matrimonio más tarde y tuvieran familias más pequeñas. Malthus pensaba que la población crecía en forma natural más rápidamente que la cantidad de alimentos que se podían producir. Y de hecho, si la población crece más rápido que la cantidad de alimentos que se pueden producir, esto va a significar que cada vez vamos a tener más pobres en las economías. Malthus decía: la población tiende a crecer más rápidamente que la oferta de alimentos disponibles para sus necesidades. Cuando se produce un aumento de la producción de alimentos superior al crecimiento de la población, se estimula la tasa de crecimiento. Por otro lado, si la población aumentaba demasiado en relación a la producción de alimentos, el crecimiento se frena debido a las hambrunas, las enfermedades y las guerras. La teoría de Malthus contradecía la creencia optimista prevaleciente en el siglo XIX, según el cual la fertilidad de una sociedad acarrearía el progreso económico. Logró bastante apoyo y fue muchas veces utilizado como argumento en contra de los esfuerzos que pretendían mejorar las condiciones de los pobres. Dentro de los principios de la escuela clásica tenemos los siguientes. Ellos decían: la estructura social en este sistema está integrada por trabajadores, capitalistas y terratenientes. El trabajo es el agente fundamental de la producción que crea riqueza. La mano invisible hace posible que los esfuerzos individuales se traduzcan en beneficio colectivo.
El mercado se regula automáticamente por una mano invisible. El libre juego de la oferta y la demanda determinan el precio. El precio considera que el precio llega a ser la suma de los pagos a los distintos factores productivos más la tasa de ganancia. Propiciaban la no intervención del Estado en el área económica. El libre comercio, decían, es la mejor política para los países del mundo. La producción está en función a los factores de producción. Según los clásicos, la oferta creaba su propia demanda. En la medida que se produzca bienes, esos bienes se iban a vender. ¿Por qué? Porque mientras más producción haya, más ingresos iban a tener los trabajadores y por lo tanto esa producción, su demanda estaba asegurada. La flexibilidad de los precios se traduciría en una situación de pleno empleo. La existencia de rendimientos decrecientes en la producción agrícola, es decir, que muchos recursos o factores variables en un factor fijo generalmente iban a producir rendimientos decrecientes en la producción. La división del trabajo o especialización produce destreza, ahorra tiempo y es más eficiente. Pasamos ahora al pensamiento económico en la edad contemporánea, 1810-1945. La oposición a la escuela clásica provino de los primeros autores socialistas que fundaron la teoría del socialismo científico, creadores del socialismo científico o comunismo moderno. Los principales en este caso son Karl Heinrich Marx, 1818-1883, filósofo alemán. Entre sus principales obras está, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, escrito en conjunto con Friedrich Engels, y El Capital, volumen 1, en 1867. Posteriormente se publicaron dos obras, El Capital, volumen 2, El Capital, volumen 3, ya fue póstumo para Marx, y que fueron también escritos en conjunto con Friedrich Engels. Después tenemos a Engels, pensador y economista político alemán. De entre sus obras también está el Manifiesto Comunista, El Capital, volumen 2, El Capital, volumen 3, que fueron publicados de manera póstuma después a su muerte, de Marx. Karl Marx, 1867-1894. Marx estudia a Adam Smith, David Ricardo y otra gran cantidad de economistas, además de filósofos como George Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán, máximo representante del idealismo, dialéctica, y Ludwig Feuerbach, filósofo alemán, donde él mencionaba que el pueblo y sus necesidades materiales deben ser el fundamento de la teoría social y política. Los individuos y sus mentes, decía, no son más que productos de su entorno. La conciencia de una persona es el resultado de la interacción de sus órganos sensoriales y el mundo externo. Llega al punto de afirmar que el hombre es lo que come y reclama mejores alimentos para mejorar la especie humana. Marx elabora una teoría llamada el materialismo histórico, en la cual postula que la sociedad humana evoluciona porque se encuentra en permanente movimiento tanto económica como culturalmente. Así, para Marx, la sociedad humana evolucionó de las comunidades primitivas al esclavismo, de ahí al feudalismo, después al capitalismo, y pronosticaba que de ahí iría a una nueva sociedad. Una nueva sociedad que vendría a llamarse el socialismo. Marx, 1867-1894. Marx, exiliado de Alemania, desarrolló su extensa teoría en la biblioteca del Museo Británico. Los estudios históricos y los análisis económicos de Marx convencieron a Engels de que los beneficios y los demás ingresos procedentes de una explotación sin escrúpulos de las propiedades y las rentas son el resultado del fraude y el poder que ejercen los fuertes sobre los débiles. Sobre la crítica a la teoría económica clásica se fundamentan las ideas de Marx, que desembocan en la certificación histórica de la lucha de clases. La escuela marxista, esencia del marxismo. Cuando hablamos de esencia, hablamos de aquello invariable y permanente que constituye la naturaleza de las cosas. Según Marx, decía, cada época histórica se caracteriza por un modo de producción específico,
que se corresponde con el sistema de poder establecido y por lo tanto con una clase dirigente en perpetuo conflicto con una clase oprimida. Establece Marx que el trabajador en el capitalismo nunca recibe la totalidad del valor de su trabajo. Entre lo que percibe y lo que produce hay siempre una diferencia. A esta diferencia la llama plusvalía. Y por lo tanto Marx decía que gracias a esta plusvalía era que se lograba la acumulación en el sistema capitalista. La plusvalía, dice, equivale al beneficio que el capitalista obtiene por la apropiación del trabajo excedente no pagado a los asalariados. El capitalismo, según Marx, acabaría ahogándose en su propia riqueza. Principios marxistas. La estructura social del capitalismo está integrada por obreros, asalariados y capitalistas. Los capitalistas son los dueños de los medios de producción, los obreros dueños de su mano de obra. Existen dentro del sistema capitalista salarios de subsistencia, existe exceso de oferta de mano de obra. La acumulación de beneficios son la causa de explotación, la causa de que se genere lo que Marx denominaba la plusvalía. Dice, cada capitalista tomado individualmente se esfuerza por obtener el máximo beneficio. La acumulación del capital conduce a un progresivo empobrecimiento de la clase obrera. La competencia entre capitalistas fuerza a una mecanización creciente, es decir, que cada capitalista tomado de manera individual va a proveer capital, equipo mecánico para realizar el proceso productivo. A medida que se incrementa el capital fijo, la maquinaria, es decir, se utiliza menos capital variable, menos trabajadores. Eso da como resultado la disminución de la tasa del beneficio de los capitalistas que se obtiene a partir del capital variable, es decir, de la mano de obra de los trabajadores. La creciente oferta de productos que se produce no encuentra salida en el mercado, produciéndose así una crisis cíclica. Las empresas grandes absorben a las más pequeñas. La agudización de la lucha de clases contribuirá a una crisis final del capitalismo. Las bases del socialismo-comunismo, es decir, se pretende establecer otro tipo de sociedad, una sociedad en la que los principales recursos y medios de producción pertenezcan a la comunidad y no a los individuos. En esta sociedad el reparto será equitativo de todo el trabajo en función a la habilidad y de todos los beneficios en función a sus necesidades. La abolición de la propiedad privada, la responsabilidad de satisfacer las necesidades públicas recae en el Estado. Hombres y mujeres desarrollan y aplican su potencial creativo con el fin de controlar las fuerzas de naturaleza para poder mejorar la condición humana. La economía produciría no en virtud del lucro y la rentabilidad, sino de las necesidades de la sociedad con el fin de eliminar las desigualdades económicas. Entonces, ahí nace lo que se llama el sistema económico de tipo socialista, donde se establecen los medios sociales de producción. Entonces, donde el Estado es el propietario de todos los medios sociales y se produce en función a las necesidades de las personas y se reparte en función a las habilidades y el beneficio en función a las necesidades. Vamos a ver ahora el pensamiento económico en la edad contemporánea. La escuela neoclásica, dentro de los máximos exponentes dentro de esta escuela neoclásica tenemos a William Stanley Jevons, Leon Walras, Karl Menger, Alfred Marshall, su obra maestra Principios de Economía en el año 1890. ¿Cuáles fueron los aportes de los neoclásicos? Es decir, establecieron que la demanda está en función de la utilidad marginal, es decir, en la medida que un bien satisface una necesidad, es decir, se va a adquirir el dicho bien. Utilidad marginal hace referencia a la última unidad consumida de ese bien. Por decir, cuando nosotros comemos algo, cuando tenemos hambre, satisfacemos esa necesidad. Es decir, vamos, compramos alimento, pero si nos ofrecen la misma cantidad de alimento que hemos comprado anteriormente y que hemos consumido, seguramente para nosotros no va a tener la misma utilidad. Entonces decía que la utilidad marginal de un bien
es decreciente. A medida que tenemos más de algo, ese algo va a ser menos útil para nosotros. La oferta también estaba en función del coste marginal. A medida que se producía más, el coste iba a ser mayor. El precio se establece de equilibrio entre oferta y demanda. Se introducen los conceptos de oferta y demanda, de dinero y tasas de interés de equilibrio. Los salarios están en función a la productividad, es decir, a medida que produce el obrero o el empleado, se le paga el salario. También los neoclásicos están a favor del no intervencionismo del gobierno. La desigual distribución de los ingresos, decían ellos, se debe en gran medida a los distintos grados de inteligencia, talento, energía y ambición de las personas. El éxito de cada individuo depende de sus características individuales. Eran sus aportes. El énfasis en la escuela neoclásica se coloca en los agentes del proceso económico, pues ellos son los que hacen y toman decisiones. Las decisiones básicas se refieren a qué, cuándo y cómo producir y consumir. Los agentes de unidades económicas se dividen en productores y consumidores. Así los agentes económicos son consumidores y productores. La relación entre ellos se expresa en términos de demanda y oferta de bienes y servicios. Es una teoría fundamentalmente microeconómica y en particular basada en la teoría del precio. Las acciones de los agentes se orientan por su deseo de maximización, es decir, todos quieren maximizar algún parámetro. Cuando compran quieren maximizar su utilidad y cuando venden quieren maximizar su beneficio. Los productores quieren maximizar su beneficio y los consumidores su utilidad. Los agentes económicos confían en que es posible alcanzar en el largo plazo el equilibrio general y el pleno empleo de la economía. El pensamiento económico en la edad contemporánea. Aquí el surgimiento de la escuela keynesiana. El máximo exponente y el creador de esta escuela es John Maynard Keynes, 1883-1946, economista británico. Su principal obra de Keynes fue la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero en 1936. Es uno de los tratados teóricos más importantes del siglo XX. La esencia. Según Keynes, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del consumo y la inversión, y en una situación de desempleo en la que exista una capacidad productiva no utilizada, solamente podrá aumentarse el empleo y el ingreso total incrementando primero los gastos, sea en consumo o inversión, y por lo tanto debe ser el gobierno la parte fundamental para estimular esa demanda agregada que permita tener una economía suficiente para llegar a producir y aumentar el nivel de empleo. ¿Cuál fue su aporte? Según Keynes, las fuerzas motoras de la economía son los inversores, los empresarios y los gobiernos. Durante una recesión y también durante una depresión económica, decía, hay que fomentar la inversión privada o, en su defecto, aumentar el gasto público. Si lo que se produce es una ligera contracción de la economía, hay que facilitar la concesión de créditos y reducir los tipos de interés, sustrato fundamental de la política monetaria, para estimular la inversión privada y restablecer la demanda agregada, aumentándola en forma que se pueda alcanzar el pleno empleo. Si la contracción de la economía es grande, habrá que incurrir en déficit presupuestario invirtiendo en obras públicas o concediendo subvenciones a fondo perdido a los colectivos más perjudicados, a los colectivos más pobres. Después de la escuela keynesiana, tenemos escuelas del pensamiento económico actual. Dentro de las principales escuelas tenemos la escuela de Chicago. Aquí tenemos a dos de sus máximos representantes, que era Paul Samuelson, 1915-2009, Milton Friedman, 1912-2006. Samuelson obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1970. Entre las obras más importantes que escribió Samuelson: Introducción a la macroeconomía, microeconomía, macroeconomía, economía, la sociedad de suma cero, en 1988, Economía desde el corazón, curso de economía moderna, tendencia del pensamiento económico, fueron sus principales obras. Después tenemos a Milton Friedman, entre sus principales obras: Capitalismo y Libertad, 1962, Una historia monetaria de Estados Unidos, un marco teórico para el análisis monetarista,
Libertad de elección, escrito en 1980 en colaboración con su esposa. Obtuvo el Premio Nobel de Economía en el año 1976. Friedman se la conoce como también el creador de la teoría monetarista. Sostiene que las fuerzas de libre mercado son más eficientes que la intervención pública a la hora de fomentar un crecimiento económico estable sin tensiones inflacionistas. El eje de la teoría monetarista lo constituye la política monetaria, cuyo eje lo representan la actividad del Banco Central, aumentando la oferta monetaria a un ritmo constante en vez de desarrollar políticas públicas dirigidas que implican grandes expansiones o contracciones de la oferta monetaria. Finalmente, después tenemos otras escuelas que son continuación de las escuelas anteriores, la escuela neo-keynesiana, que trataron de realizar una fusión entre el modelo neoclásico y el modelo keynesiano, esta síntesis teórica entre las diversas corrientes, dando lugar al neo-keynesianismo. Posteriormente, la escuela post-keynesiana. Algunos economistas, los post-keynesianos, consideran, sin embargo, que las ideas de Keynes fueron excesivamente deformadas por esa fusión y por los vulgarizadores, y que en su forma original aún tienen mucho que aportar para comprender el funcionamiento de la economía. Entonces, con eso hemos concluido el tema 2 de historia del pensamiento económico o evolución del pensamiento económico. Ustedes tienen el video, tienen las diapositivas, el contenido del tema, y cualquier consulta la hacemos por la conferencia. Gracias, jóvenes, que tengan un buen día.